Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de recurso, terminología utilizada en instalaciones eléctricas. Lo que todo técnico en electricidad debe conocer es la terminología utilizada en la rama de electricidad. Entonces, como primera terminología tenemos instalación eléctrica. ¿Qué es una instalación eléctrica? Ya habíamos hecho anteriormente, ¿no? Y nos dice, ¿no? Obra de ingeniería, maquinarias, aparatajes, líneas, accesorios y faenas complementarias destinadas a la producción, transporte, conversión, distribución y utilización de la energía eléctrica. O sea, cuando nosotros hablamos de instalaciones eléctricas, vamos a tener todo esto, ¿no? Vinculado, ¿no? Líneas eléctricas, accesorios eléctricos, destinadas a la instalación, ¿no? O a la producción y transporte, conversión y distribución incluso de la energía eléctrica. También la siguiente terminología, ¿no? Instalación interior. Instalación eléctrica construida en una propiedad particular, o sea, dentro de una propiedad particular, para uso exclusivo de sus ocupantes. Lo que nosotros normalmente tenemos en la vivienda, ¿no? Es una instalación interna porque es de uso personal. Instalador eléctrico. El instalador eléctrico vendría a ser la persona facultada para proyectar, dirigir y o ejecutar instalaciones eléctricas. El instalador eléctrico va a ser la persona la que va a realizar el trabajo de instalaciones eléctricas. ¿Qué es un proyecto? ¿No? Proyecto es un conjunto de planos y memorias explicativas ejecutados con el fin de indicar la forma de instalación eléctrica. ¿No? Es un plano. En un plano va a ir toda la descripción que se debe de haber, ¿no? En una instalación eléctrica. Se va a detallar parte por parte, paso por paso, lo que se debe de hacer en una instalación eléctrica. Accesible, ¿no? Aplicado a canalizaciones, dice, ¿no? Son aquellas canalizaciones que pueden ser inspeccionadas, sometidas y a mantención o modificación sin afectar la estructura de la construcción o sus terminaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser accesible, en instalaciones eléctricas, accesible, que una instalación eléctrica o una caja de paso, supongamos así, ¿no? O un punto de electricidad, esté una ubicación donde el técnico o la persona o el propietario pueda hacer el mantenimiento sin dañar o sin perjudicar las otras áreas las otras áreas de esta instalación eléctrica, ¿no? Por ejemplo, en una vivienda, si tú quieres hacer un mantenimiento, puedes hacerlo en una caja de paso, ¿no? Y no debes perjudicar a las demás partes de la vivienda. En este caso estamos hablando, cuando hablamos de accesibilidad, lo que mayormente ocurre, esto ocurre mayormente en los hoteles. Ya, por ejemplo, si tú quieres hacer un mantenimiento en los hoteles, en un hotel, no debes perjudicar a las habitaciones, ¿no? Es por eso que en los hoteles los circuitos eléctricos son independientes, ¿no? Tenemos habitaciones, por ejemplo, y hay un pasadizo, entonces hay habitaciones en el lado izquierdo y habitaciones en el lado derecho. Entonces van a tener circuitos independientes, incluso el circuito de iluminación de pasadizos o áreas comunes tienen otro circuito independiente. Ahora pasemos con la siguiente terminología, que son accesorios, ¿no? Aplicado a los materiales. Material complementario utilizado en instalaciones eléctricas, cuyo fin principal es cumplir funciones de índole más bien mecánicas que eléctricas, ¿no? Los accesorios dice que van a cumplir una función más mecánica que eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que en esto tenemos, por ejemplo, interruptores que son equipos o accesorios mecánicos que permiten el paso de la electricidad, y también los tomacorrientes o cualquier tipo de interruptor que solo cumplen una función mecánica de permitir el paso de la corriente eléctrica. Las siguientes terminologías, ¿no?
Aislación, dice, ¿no? Aislación, conjunto de elementos aislantes que intervienen en la ejecución de una instalación o construcción de un aparato o equipo, ¿no? O sea, va a ser el material que va a aislar, ya sea a los conductores o a los aparatos eléctricos, ¿no? Y aislamiento, magnitud numérica que caracteriza la resistividad de un material, equipo o instalación. Por ejemplo, aislación es una cosa que está aislando a los equipos, pero aislamiento va a ser una magnitud numérica, ¿no? ¿Cuánto de aislamiento? Este vamos a ver en valores numéricos, el aislamiento de los cables eléctricos o aislamiento de los artefactos eléctricos. Ahora, aparato, elemento de la instalación destinada a controlar el paso de la corriente eléctrica. Así como los accesorios, también vamos a tener algunos aparatos que nos van a permitir el control de la corriente eléctrica. Artefacto, elemento fijo o portátil de una instalación que consume energía eléctrica. El artefacto va a ser todo aquello que va a consumir energía eléctrica, sea televisores, microondas, refrigeradoras, etcétera, ¿no? Todo aquello que nosotros enchufamos a un toma corriente. Canalización. Conjunto formado por conductores eléctricos y los accesorios, ¿no? Que aseguran su fijación y protección mecánica, o sea, van a ser aquellos que van a proteger a los conductores eléctricos. En estas canalizaciones tenemos canalizaciones visibles, ¿no? Que nos permiten o que están a simple vista, ¿no? Canalizaciones empotradas que son colocadas en perforaciones o calados hechos en los muros, losas o tabiques. Y las ocultas que están colocadas en lugares que no permitan su visualización directa, porque son accesibles o no en toda su extensión. Este término es aplicable también a equipos, ¿no? Estas de canalizaciones o ocultas en este caso. También tenemos las canalizaciones subterráneas, simplemente son aquellas canalizaciones que van bajo la tierra, ¿no? Las siguientes terminologías: centro, punto de la instalación en donde está conectado un artefacto en casos particulares de circuitos destinados a iluminación, ¿no? Exclusivamente los centros son aquellos centros de luz donde se colocan la iluminación en una vivienda, ¿no? A estos vamos a llamar centros de luz. También podemos ver que los centros de luz pueden ser en algunos casos los interruptores, también como los tomacorrientes. Circuito, ¿no? El circuito vendría a ser conjunto de artefactos alimentados por una línea común, accesibles en toda su extensión. Este término es también aplicado o aplicable a equipos de distribución, la cual es protegida por un único dispositivo de protección. Los circuitos eléctricos van a ser todo el conjunto, ¿no? De cables eléctricos, interruptores y artefactos, ¿no? Eléctricos. Entonces a todo ello se va a llamar un circuito eléctrico. Este también dice que puede ser aplicado en distribución de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, decimos que no solo va a ser circuitos de interiores, sino también van a ser circuitos de distribución eléctrica, aquellos que vienen de las centrales eléctricas hacia eh, las estaciones o subestaciones eléctricas. Conductor activo. Conductor destinado al transporte de energía eléctrica. Se aplicará esta calificación a los conductores de fase, ¿no? Tenemos tres fases: R, S, T y a neutro, ¿no? En un sistema de corriente alterna. O a los conductores positivo, negativo y neutro de un sistema de corriente continua, ¿no? Entonces nosotros debemos saber que es un conductor activo, va a ser aquel que está energizado, en otras palabras, ¿no? Equipo eléctrico, término genérico aplicable a aparatos de maniobra, ¿no? De regulación, de seguridad o de control a los artefactos o accesorios que forman una instalación eléctrica. ¿Qué nos quiere decir? Que el equipo eléctrico van a ser todos aquellos equipos de maniobra, todos aquellos que van a controlar una instalación eléctrica. Entre estos tenemos, por ejemplo, los
interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos, ¿no? También aquí llamamos falla, ¿no? Una terminología que van a escuchar mucho, ¿no? Una falla en electricidad, ¿no? Alteración permanente de los parámetros de un circuito. O sea, la falla va a ser aquella que puede causar un corte de energía eléctrica o puede causar un aumento o disminución de la energía eléctrica. ¿Ya? Cortocircuito. Falla en la que el valor de la resistencia es muy pequeña, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un cortocircuito, la corriente es muy elevada. Entonces, al ser muy elevada, la resistencia va a ser muy pequeña, ¿no? Hasta se puede decir que son corrientes infinitas que no se pueden medir en este caso. Falla a masa, dice, ¿no? Es la unión accidental que se produce entre un conductor activo, o sea, cualquiera de las fases, a la cubierta o bastidor metálico de un artefacto. Por ejemplo, podemos decir que hay una falla de masa cuando uno de los cables se ha ido pelando y está hecho contacto con la parte metálica o con la carcasa de un artefacto eléctrico. Ya puede ser una lavadora o una refrigeradora, ¿no? Ahora pasamos a falla a tierra. Unión de un conductor activo con tierra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando una de las fases esté conectado accidentalmente a tierra, ¿no? Y está haciendo tierra simplemente. Entonces va a haber exceso de consumo de energía eléctrica porque toda esta corriente va a ir descargándose en tierra, ¿no? Ahora vemos sobre corriente. Corriente que sobrepasa el valor permisible en una canalización eléctrica. Puede ser provocada por cualquiera de las fallas descritas anteriormente. ¿Qué quiere decir? Todos sabemos que los conductores eléctricos tienen la capacidad de conducir una determinada corriente, ¿no? Entonces, cuando esta corriente va a pasar el valor determinado permisible de este cable o conductor eléctrico, ya va a ser una sobrecorriente, ¿no? Ahora tenemos masa. Masa, como ya sabemos, es la parte conductora de un equipo eléctrico aislado. O sea, es una parte metálica en realidad de un equipo o artefacto eléctrico que puede conducir energía eléctrica, pero no debería conducir energía eléctrica, ¿no? Personal calificado. Personal calificado va a ser aquella persona que esté en la capacidad de poder hacer montajes y operaciones de una instalación eléctrica, ¿no? O sea, va a ser la persona encargada, capacitada de poder trabajar con la electricidad sin cometer ningún error, ¿no? Ahora, protecciones. Dispositivos destinados a desenergizar un sistema, circuito o artefacto cuando ellos se alteran las condiciones normales de funcionamiento. ¿Qué quiere decir? La protección va a ser aquella que te va a proteger ya sea un circuito eléctrico, un artefacto, ¿no? Cuando haya una falla o detecte una falla en este sistema o en su circuito interno, ¿no? De estos sistemas. Ahora, disyuntor. El disyuntor vendría a ser el dispositivo de protección provisto de un comando manual y cuya función es desconectar automáticamente una instalación o parte de ella, ¿no? En este caso el disyuntor también tiene el nombre de llave termomagnética, puede ser, o una llave diferencial, ¿no? Simplemente está, como les digo, se está cambiando el nombre, es una terminología en electricidad. Ahora pasamos al fusible, ¿no? Dispositivo de protección también, cuya función es interrumpir una instalación o parte de ella por la fusión de uno de sus partes constitutivas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Esta va a proteger, el fusible va a proteger una instalación eléctrica mediante la fusión, ¿no? O sea, este material se va a empezar a derretir para que así proteja o no permita el paso de la corriente y pueda proteger un circuito eléctrico. El protector térmico, ¿no? Dispositivo destinado a proteger de sobrecarga a artefactos eléctricos mediante la acción de un
elemento que actúe por variaciones de temperatura, ¿no? En este caso tenemos las llaves termomagnéticas, ¿no? Sabemos que cuando estas van a aumentar la temperatura van a desconectar el circuito eléctrico, ¿no? Ahora, protector diferencial. Dispositivo de protección destinado a desenergizar un circuito cuando en él existe una falla a tierra, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Si tenemos el diferencial y si es que hay una fuga a tierra, este diferencial va a ir desconectando el circuito eléctrico. Ya, y también podemos decir que cuando si una persona está sufriendo una descarga es porque la corriente está yendo hacia tierra, ¿no? Entonces también este va a desconectar el circuito, es por eso que a las llaves diferenciales o protección diferencial se les llama salvavidas, ¿no? Ahora hablemos sobre la sobrecarga, ¿no? Aumento de la potencia absorbida por los artefactos. ¿No? ¿Qué quiere decir? Cuando los artefactos eléctricos van a empezar a consumir demasiado, va a existir una sobrecarga. O en una vivienda tenemos determinada cantidad de artefactos y le sobrecargamos y seguimos aumentando a ese circuito, más carga, entonces va a haber una sobrecarga, ¿no? Ahora, tablero, en este caso un tablero eléctrico. Equipo que contiene las barras, dispositivos de protección y o comandos y eventualmente instrumentos de medición. ¿Qué quiere decir? Que en los tableros eléctricos se va a colocar todas las llaves para poder controlar los circuitos eléctricos. E incluso dice que en algunos casos se ponen hasta instrumentos de medición. En este caso un medidor eléctrico, ¿no? Ahora vamos a hablar de la terminología en función a tierras, ¿no? Poner a tierra. Consiste en unir un punto de circuito de servicio a la masa de algún equipo con tierra. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos poner a tierra, los artefactos eléctricos, sobre todo microondas y la lavadora, tienen un cable suelto en la parte posterior, ¿no? Es un cable, simplemente un cable verdecito que está colgando en la parte posterior. Entonces, esta hay que ponerle a tierra, ¿no? Se supone que va a ir colocado a tierra, a un pozo a tierra, ¿no? No es tampoco ir y ponerle nada más en la pared, sino tiene que ir conectado a un sistema de pozo a tierra, ¿ya? Ahora, puesta a tierra, conjunto de conductores de unión y conductores desnudos, enterrados, utilizados para poner a tierra un sistema o equipos. Puesta a tierra en este caso va a venir a ser los pozos a tierra, ¿no? Porque están compuestos por una varilla y por cables desnudos, ¿no? Para que puedan descargar ahí las corrientes no deseadas. Ahora, electrodos de tierra. Son conductores desnudos enterrados, ¿no? Cuya finalidad es establecer el contacto eléctrico con tierra, ¿no? Estos van a ser los que están enterrados, ¿no? El electrodo en sí es la varilla de tierra, ¿no? En caso que sea un electrodo y en caso que sean varios, van a ser, se llama electrodos dispersos, ¿no? Que en caso que vayas a enterrar varios electrodos. Ahora, tierra de referencia, zona del terreno en particular de su superficie o suficientemente apartada de un electrodo como para que no se presenten diferencias de potencial entre distintos puntos de ella, ¿no? Tierra de referencia, o sea, vas a tener tú que colocar dos pozos de tierra, pero a una determinada distancia, ¿no? No puedes colocar dos tierras juntas. Para que tú puedas colocar una varilla de tierra o hacer un pozo de tierra, la distancia mínima es de 5 metros, ¿ya? Ahora, línea de tierra. Línea de tierra vendría a ser el conductor que une el electrodo con el punto que se quiere poner a tierra. ¿Qué quiere decir? Desde el punto del pozo a tierra, desde el electrodo hasta el tablero general en este caso, ¿no? Donde tú vas a colocar el sistema de pozo a tierra.